serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Voy a leer otro versículo más, Jeremías 30 del 15 al 20. Voy a leerle muchas palabras porque quiero que vea todo en la Biblia aquí. Han visto que hay un juicio para todas las naciones, matanza para todas las naciones por la causa de Sión, ¿sí? ¿Lo entendimos todo eso? ¿Bien entendido? Que Perú no se puede salvar de esta a no ser que pase aquí un milagro, ¿verdad? No se puede salvar de esta a no ser que pase un milagro. Y te voy a decir algo, que los milagros no pasan porque la gente es neutral. Los milagros no pasan porque la gente ama a Israel de los labios para afuera. Este milagro no pasa porque la gente trata de ser políticamente correcta y bueno, nosotros no queremos meternos demasiado en eso que predica el apóstol Dominica porque es demasiado radical. No, aquí no va a salir del Perú a no ser que seamos bien radicales con la verdad que libera y nos pongamos realmente la verdad encima. Y la prediquemos, y la proclamemos, y la hablemos, y la escribimos. Por lo tanto, la estoy grabando para la televisión, y en el Facebook, y en los medios de comunicación, y porque es tiempo que la sabiduría tiene que ser escuchada a voces. La palabra dice, la sabiduría alza su voz. La sabiduría nunca cuchichea. A ver, te voy a decir lo que es sabio. No, dice, escucha. Léase solamente el Proverbios 8. La sabiduría siempre alza su voz. Amén, diga, alza su voz. Gloria a Adonai. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Jeremías 30, 15 al 20. Está hablando al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Ahora imagínense el pueblo de Israel por momento. La Shoah, el holocausto nazi, las cruzadas, las hogueras de la Inquisición, ¿ok? Cuando estaban quemando los cruzados cantando alabanzas a Jesucristo alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén y estaban quemando a los judíos vivos, empiece a recordarse los pogromos, empieza a recordarse de los cadáveres que han visto en la televisión, en los crematorios, las cámaras de gases. Recuérdese de todo lo que ha pasado aquí, la Inquisición, las torturas, las ruedas, esas no ponían los judíos y los daban vueltas en esas ruedas hasta que se descoyuntaban todos sus huesos. Empecemos a recordémonos por favor de todo ese quebranto. Y mira, este es Yahvé hablando, Jeremías 30, estamos hablando 2500 años atrás, o sea que estamos hablando 2000 años antes de la Inquisición. Escuche cómo dice. ¿Por qué gritas? A Israel le dice, a causa de tu quebranto. Tu dolor es incurable, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados te he hecho esto. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados y a todos los que te despojan yo los daré al despojo. Ahora escuche bien, le está hablando al pueblo de Israel y le dice, tu quebranto es incurable, tu herida es incurable. Y yo escucho los gritos de los crematorios, los gritos de las cámaras de gases, los gritos de mi pueblo, de los cruzados que lo están quemando vivo en la ciudad de Jerusalén, los gritos de aquellos judíos que están siendo torturados por la Inquisición, quemados al vivo en las hogueras de la Inquisición, gritos de un quebranto incurable. Y dice, por tus iniquidades. O sea, que hemos sido castigados el pueblo de Israel, sí. Yo no vengo aquí a pintarte algo romántico, no, yo te vengo a decir la verdad de las entrañas, de lo alto. La verdad es que sí hemos sido seriamente castigados el pueblo de Israel, pero note aquí lo que dice el Padre a las naciones que ejecutan ese castigo al pueblo de Israel, porque muchos se jactan, ay, pero ustedes, el pueblo judío que mataron a Cristo, se merecen sufrir, porque ustedes... Bueno, primeramente que Yeshua no fue crucificado por el pueblo judío. El pueblo judío no tenía jurisdicción para poder ejecutar la pena de muerte. El pueblo judío estaba bajo autonomía, no soberanía en la tierra de Israel. Roma era la que estaba rigiendo y por lo tanto los que clavaron a Yeshua en la cruz son romanos, no judíos.
Así que cuando él estaba siendo clavado a la cruz, cuando le pusieron la corona de espinas, le pusieron el letrero Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos, no eran los judíos que hicieron eso, fueron los romanos, pero el sumo sacerdote apóstata, que no era de la línea sacerdotal del profeta Aarón, él había contratado a una muchedumbre, no demasiado grande, no era tan grande como los que seguían a Yeshua, pero había contratado a una muchedumbre que estaba gritando, crucifíquenlo. Esa muchedumbre. Pero quiero que entiendan que Yeshua estaba caminando por la Galilea y por Jerusalén. ¿Cuánta gente él dio de comer con panes y peces? Con 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos? 5,000 hombres. Agrégale las mujeres, agrégale los hijos, estamos hablando de como 20,000 personas que estaban corriendo detrás de Yeshua en la Galilea por Jerusalén, y te aseguro que esas 20,000 no estaban gritando crucifícanlo. O sea que habían como 20,000 israelíes que estaban detrás de él continuamente corriendo. Esa es una gran congregación, ¿verdad? Y muchos sacerdotes empezaron a creer en él también, muchos kohanim, muchos levitas estaban creyendo en Yeshua durante ese tiempo. Y amados, de todas maneras, la iglesia entonces se ha predicado a través de la teología de reemplazo. Los judíos mataron a Cristo, se merecen morir, por lo tanto ustedes están en juicio, ustedes están castigados. Yo he tenido a un entrevistador de radio en el Perú que me dijo, usted es judía y me dice que usted se salvó. Usted no se puede salvar porque usted es judía. Así me dijo un gran entrevistador conocido, la Radio Nacional del Perú. Usted es judía, no puede ser, los judíos no se pueden salvar. Así es, así está la cosa. Entonces, amado, dice la palabra que sí, tenemos un gran quebranto, una herida muy incurable. Pero dice aquí algo interesante. Dice aquí, pero ¿quién estuvo en contra de Yeshua? ¿Usted cree que fue el pueblo? No. Los que estaban en contra de Yeshua no era el pueblo simple, los pescadores de la Galilea. Eran los líderes religiosos. Y esto se repite en el Perú y se repite en todas las naciones de la tierra. Siempre los que paran el mover del Espíritu Santo son los líderes religiosos, que no detectan el día de su visitación. Pero los líderes religiosos, los líderes espirituales son aquellos que tenemos mucha más responsabilidad y vamos a tener que contestarle al Altísimo de cómo hemos guiado a las ovejas, cómo hemos abierto o cerrado el reino de los cielos. Y te lo voy a decir algo en este momento. Cualquier pastor, cualquier líder ministerial que no deja que las ovejas retornen al evangelio original hecho en Sion, con raíces judías, con fiestas bíblicas, con el Shabbat, con el nombre de Yeshua y con el amor activo hacia Israel, están cerrando el reino de los cielos en frente de las ovejas. Hace un tiempo atrás yo tuve una gran experiencia leyendo un precioso libro al cual yo les recomiendo, El Poder Sanador de las Raíces, escrito por la arzobispo y doctora Dominica Biermann. Este libro cambió completamente mi vida, mi hogar, mi familia. En cada página yo recibí sanidad, liberación y un conocimiento más profundo de por qué tantas cosas sucedieran en mi vida. No tienen idea cuánto ha sido de edificante para mi vida, tanto espiritual como en mi vida común y diaria, cotidiana, a diario, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que yo me he relacionado. Por eso les recomiendo, lean este libro, El Poder Sanador de las Raíces. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Porque Yeshua es judío. Y hasta que no comprendamos que por un judío nos salvamos, la palabra nos dice el libro de Juan de que la salvación es de los judíos. Hasta que no entendamos de que por un judío nos salvamos, y en Apocalipsis 5, versículo 5 dice, solamente hay uno que es digno de abrir los libros del juicio, y ese uno se llama el león de la tribu de Judá. Diga conmigo, el león de la tribu de Judá. O sea que por un judío
Él no caminó como Dios o como Elohim sobre la tierra. Él caminó como hijo del hombre, Ben Ha-Adam. Y cada vez que él se hablaba de sí mismo, no se llamaba a sí mismo ni siquiera el hijo de Elohim. La mayor parte del tiempo decía el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Léanlo en sus Biblias. Ben Ha-Adam. Diga conmigo, Ben Ha-Adam, el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque él caminó como hombre. Y dice la palabra que fue tentado en cada momento, igual como nosotros somos tentados. Pero él decidió obedecer hasta el final en Getsemaní, cueste lo que cueste. Y él camina entonces como judío. Diga, como judío. Así camina Yeshua. O sea que por un judío se salva el mundo. Y por un judío el mundo es juzgado. Ahora imagínense entonces si Apocalipsis 5, versículo 5 dice de que ese judío que salva el mundo, que es el Cordero de Elohim, ahora es el león de la tribu de Judá. Y como león de la tribu de Judá, él es que va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Ahora imagínense que en este momento esté sentado aquí Yeshua en su trono y traiga el Perú enfrente de sí. ¿Va a poder juzgarla como nación cabrito o como nación oveja? ¿Va a poder juzgarla a la vida eterna o va a poder juzgarla a la condenación eterna? ¿Qué piensa usted? Nosotros, amados, como líderes espirituales y como en algunos lugares se llaman líderes religiosos, tenemos la responsabilidad mayor de o abrir o cerrar el reino de los cielos enfrente a la gente. La Iglesia Católica por muchos años cerró el reino de los cielos y millones y millones y millones no se podían salvar por la teología de reemplazo, del divorcio del pueblo de Israel y de todos los judíos y de Yeshua como Mesías judío. La Iglesia protestante también ha estado cerrando el reino de los cielos enfrente a la gente porque no ha permitido que su gente empiece a retornar, a ser reinjertado en el olivo natural con el pueblo de Israel y a levantarse a pagar el precio, a ser reinjertado en el pueblo judío. Por lo tanto, la batalla del pueblo de Israel es la misma batalla que los verdaderos creyentes en Yeshua deberían librar. Ruth dijo, tu pueblo es mi pueblo, tu Elohim es mi Elohim. Donde tú vives yo viviré y donde tú mueras yo moriré. Yahvé me haga a mí más incluso si yo no cumplo este voto y esta palabra. Amén. Te voy a decir que la única iglesia que va a lograr cambiar una nación, de nación cabrito a nación oveja, es una iglesia como Ruth y como Esther. A no ser que sea como Ruth, como Esther, como Cornelios y como Mardoqueo, no va a poder cambiar absolutamente nada dentro de una nación. Una iglesia religiosa y líderes religiosos que cierran el reino de los cielos están en este momento en juicio. Y te digo que del momento en que la ONU se tornó en contra de Israel y todos los pastores mundiales no se levantaron a clamar en contra de la decisión de la ONU, toda la iglesia está en juicio en este momento. Toda la iglesia está en juicio. ¿Qué hacemos? Pero antes de que les diga qué hacer y antes que les explique cómo Yahvé me dio ya hace años atrás una visión llamada las Naciones Unidas por Israel. Alguien tráigame la bandera de las Naciones Unidas por Israel que esté allá dentro de mi bolso, por favor. Vamos a abrirla dentro de poco. Antes que les explique la estrategia militar que me ha dado Yahvé para anticipar lo que ya iba a pasar en la ONU, para abrir algo que pudiera reemplazar completamente a esta conglomeración de naciones que se han tornado en contra de Israel. Antes de llegar a decirle lo que es eso, quiero leerte algo más. Recuérdate lo que yo leí en Jeremías 30. Sí, por tus pecados lo he hecho. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados. Y todos tus adversarios, todos ellos, ¿cuántos de ellos? Todos. ¿Los adversarios de quién? De Israel. Todos ellos irán al cautiverio. Quiere decir, van a estar atados. Todos los que te saquean serán saqueados. Quiere decir que hay quiebra financiera en todas las naciones. Y a todos los que te despojan los daré al despojo. Porque yo te devolveré, y mira cómo sigue Yahvé ahora prometiéndole al pueblo de Israel. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. O sea que el pueblo de Israel tiene promesa ¿de qué? De restauración, de sanidad, mientras que las otras naciones son dadas al despojo. Yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, declara Yahvé, porque te han llamado desechada. Diciendo, esta es Sión,
Nadie se preocupa por ella, y te puedo decir que eso se ha cumplido el 30 de noviembre del 2017. No se preocupó la iglesia por ella. Nadie se ha preocupado por ella. No se preocuparon en el tiempo de la Shoah, del Holocausto, no se preocuparon en el tiempo de la Inquisición, no se preocuparon en el tiempo de las cruzadas, no se preocuparon en el siglo XXI con la ONU, no se han preocupado de ella. Así dice Yahvé: he aquí restauraré el bienestar de las heridas de Jacob. O sea que aquí hay promesa para el pueblo de Israel de restauración, y tendré misericordia de sus moradas, será reedificada la ciudad sobre sus ruinas, y el palacio se sentará como estaba. Saldrá de ellos canto de acción de gracias y voz de los que se divierten, los multiplicaré y no disminuirán. ¿Cuánto que nos han tratado de despojar, aniquilar? En vez de que nosotros disminuyéramos, estamos multiplicándonos. Y los honraré, ¿y los qué? Y los honraré. Y no serán menospreciados, que eso es lo que ha pasado en todas las naciones. Judíos, no me hagas la judía, no seas un judío. Y no serán menospreciados. Y serán sus hijos como antes, su congregación delante de mí será confirmada. Diga confirmada. Y castigaré, diga castigaré a todos, diga todos, sus opresores. La boca de Yahvé ha hablado. 2000 años antes de la Inquisición, 2500 años antes de ahora, el profeta Jeremías proclama y decreta lo que está pasando ahora, porque hace 70 años atrás, la misma ONU que tornó en contra de Israel, entonces decidió plantear un plan para poder establecer a la nación de Israel en su tierra, cumpliendo o tratando de cumplir de alguna forma el mandato dado a Inglaterra a través de la Declaración de Balfour. En noviembre del año 1917 se levanta entonces la corona de Inglaterra y le da una promesa al pueblo judío, una promesa que fue muy costosa, porque esa promesa era de que Inglaterra, si ganaba la Primera Guerra Mundial, iba a recibir el mandato sobre lo que era llamada la Palestina de entonces, que es la tierra de Israel, y iba entonces a establecer un hogar nacional para el pueblo judío. Y entonces para poder obtener eso, nuestro primer presidente de Israel, que eventualmente fue nuestro primer presidente, un gran científico del nombre de Chaim Weizmann, ese hombre había inventado una fórmula de cómo utilizar la acetona para la producción de explosivos para Inglaterra, y por lo tanto Inglaterra pudo ganar la guerra porque tuvo la fórmula de cómo utilizar la acetona para explosivos. Entonces, como pago, diga como pago. Mira, yo te voy a dar un principio bíblico. Israel siempre ha pagado por todo. De hecho, desde un comienzo, cuando Abraham se va a Hebrón y quiere entonces tener una cueva, un lugar de entierro para su esposa Sara, viene y le dicen entonces los amoritas de la tierra: tómatela, tómatela. Y él dice: no, gracias, yo voy a pagar por ella. Después viene el rey David y hay una plaga en Israel, y entonces viene el ángel destructor y se para por sobre la era de Arabna el Jebusita, y está parado sobre esa era, y entonces viene el rey David y le dice a Araúna, que es el dueño de ese lugar, de ese lagar, ese es el dueño de ese terreno que eventualmente se transforma en el monte del templo, en donde ahí construye Salomón su primer templo. Es el mismo lugar del monte Moriah, en donde en Génesis 22 Isaac es sacrificado por Abraham, y el Elohim, el Malach, el ángel de Yahvé, lo para y dice: ya sé que tú me amas porque no me has ni siquiera no me has prevenido de tomar tu hijo. Ese mismo lugar, ahí se para el rey David y le dice a Arabna: por favor, yo quiero hacer un sacrificio aquí para parar la plaga. Y Arabna le dice: tómatelo, aquí tienes a los bueyes, aquí tienes la madera, aquí tienes el terreno. El rey David dice: no, que ni lo permita Yahvé que yo le dé a él un sacrificio que no me cueste. Y por lo tanto él lo compra con dinero, lo adquiere por dinero. Toda la tierra de Israel ha sido adquirida por dinero, incluso desde Hebrón hasta el monte de Sión, que es el monte del templo, el monte Moriah, la era de Arabna el Jebusita, comprada, adquirida por el rey David. Y se digna la ONU de levantarse después que hay 781
8 menciones de Jerusalén en conjunción con Israel dentro de la Biblia. Se levanta para decir que no hay ninguna relación entre el pueblo judío y el pueblo de Israel, y ninguna persona se levanta en la iglesia del Perú y otras naciones de Latinoamérica para decir, momento, nosotros somos cristianos bíblicos y te vamos a decir que hay 788 versículos escritos en la Biblia, aparte de numerosas investigaciones arqueológicas en la tierra misma que demuestran que Jerusalén ha sido la capital de Israel, que demuestra que el rey David existió, que el templo existió, que realmente la historia y la Biblia lo comprueban. Yo he escrito un libro especialmente para ti, se llama Erradicando el cáncer de la religión, y otro más, se llama Naciones Ovejas. Lo necesitas los dos, porque estos libros te van a ayudar realmente a retornar al evangelio original con el pueblo de Israel, a retornar a la bendición y a tener una visión tremenda para que tu nación se transforme en nación oveja y tú también puedas ser completamente sanado de ese cáncer de la religión, de todas sus maldiciones, de la teología de reemplazo. Aleluya, y puedas entrar en la bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Pero no se levantaron los cristianos bíblicos que dicen que son fundamentalistas bíblicos. ¿Dónde estaban? No se levantaron. Y esto no es el año 1938, aquí estamos en el año 2017. Entonces, volviendo a esto, Israel, toda la tierra es adquirida. De hecho, incluso cuando empieza a llegar el pueblo judío a nuestra tierra, ¿tú crees que nos dieron la tierra en bandeja? A pesar de que Inglaterra prometió, hizo una declaración, si nosotros ganamos la guerra, gracias al profesor Chaim Weizmann, el profesor que se transforma en el primer presidente de la Israel restaurada en su tierra, si realmente la ganamos, vamos a establecer un hogar nacional para el pueblo judío en todo lo que era llamada la Palestina de entonces. La Palestina de entonces comprendía toda la Jordania de hoy y comprendía todo lo que es Israel hoy. Pero en este momento, toda la Jordania de hoy no está en manos de Israel. ¿Por qué? Porque quebraron la promesa que le dieron al pueblo judío y por lo tanto más del 70% de la tierra que Inglaterra le prometió al pueblo judío, adquirida por la fórmula científica que les ganó la guerra del profesor Chaim Weizmann, el profesor judío. Entonces le dieron ese 70% a una familia árabe llamada la familia Hashemita. Y ellos recibieron eso y se desarrolló lo que es el reino de Jordania, que a propósito el reino de Cisjordania no existe en la Biblia. Esa área de donde está Jordania estaban las 2 tribus y medias de Israel que se quedaron de la ribera oriental del río Jordán, mientras los otros cruzaron la ribera occidental y se tomaron el resto de la tierra de Canaán. Ahora, entonces yo les digo de que Israel, a pesar de la promesa, nosotros llegamos a la tierra de Israel, incluso antes de esa promesa en 1917, y comenzamos a adquirir tierra en Israel, a comprarla de los turcos, porque los que estaban rigiendo en Israel eran los turcos, porque en Israel cada vez había otro imperio que regía. Desde que Roma se toma Israel, desde que Roma en el año 70 destruye el templo que Yeshua profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra, y realmente no quedó, lo único que quedó es el muro de retención, y ese muro de retención se llama hoy el muro de los lamentos, el cótel, y la gente va a orar allí y hay cielo abierto y hay oración contestada, porque el rey Salomón había dedicado el templo y dijo, si viene gente de otras naciones, en 2 de Crónicas 6:32, por la gloria y por la honra de tu santo nombre, Yahvé, entonces haz todo lo que los extranjeros te pidan hacer cuando ellos oran hacia tu templo. Por lo tanto, llega gente de todas las naciones a orar hacia el templo que estaba en el monte Sión, en el monte Moriah, en el templo del monte de hoy, donde está la mezquita dorada, donde está la mezquita del Aqsa, el domo de la roca, todos esos lugares. Y entonces, amado, el pueblo de Israel empieza entonces a adquirir de los turcos, diga de los turcos, empieza a adquirir tierra. Pero ¿qué tipo de tierra adquirimos del imperio turco? Era antes que los ingleses
tuvieran éxito en la Primera Guerra Mundial y recibieran el mandato sobre la Palestina entonces, que es la tierra de Israel. Ya les voy a explicar todo lo de la causa palestina, así que tengan paciencia conmigo, porque hoy estoy cubriendo un montón de historia, porque es importante, porque si no conocen la historia la van a repetir. Así es, en que no conoce la historia siempre la repite. Entonces ahora empezamos a adquirir tierra. ¿Y qué tierra compramos? Yermos. Compramos pantanos. Pantanos llenos de malaria, o sea que ahí llegaban los judíos de diferentes lugares de Europa a trabajar una tierra que lo único que tenía eran pantanos y malaria. Usted sabe que más o menos 80% de las primeras alías del pueblo judío se murieron en la tierra, en la tierra de Israel, se murieron al entrar así, con su torso desnudo dentro de los pantanos para poder secar los pantanos, para poder empezar a trabajar esa tierra. Pagaron por su vida 80% de todos los que hicieron aliyá. Sabían que iban a su muerte, pero se iban con todo su corazón para poder retornar la tierra de Israel a florecer. Ahora hay mucha gente que hoy en estos días está clamando que son judíos. Nosotros somos de Efraín y por lo tanto nosotros acertamos nuestra identidad. Bien. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por Israel entonces? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida? 80% de ustedes están dispuestos a dar su vida entrando a lugares dificultosos, batallando por Israel. Mejor que batallen por Israel, aquí se levanten y vociferen con su voz si realmente son de Efraín. Ya es tiempo que lo hagan. Pero hay mucha gente que quiere clamar identidad, pero no pagar el precio. Y te dijo que eso enfrente de Yahvé es un pecado serio. Porque si realmente eres de Efraín, o si realmente eres de Judá, y si realmente hay sangre judía sefardita que está corriendo por el Perú, entonces levántate y batalla por Israel. Entonces levántate y paga el precio tal como nosotros tuvimos que pagar el precio al llegar a esta tierra y al estar dispuestos a morirnos para que la tierra florezca. Es muy fácil clamar por identidad. Muy difícil pagar el precio realmente por lo que realmente vale la pena y por tu herencia. Estamos jugando aquí a cristianetes dentro de la iglesia. Yo soy de Efraín, tú eres de Judá. Nosotros somos del mismo pueblo, nos merecemos lo mismo. La tierra también es de nosotros. Bien, cómprala, paga por ella. Amén. Paga por ella, cómprala, paga el precio, levántate en el Congreso, levántate en el Senado, batalla dentro de la iglesia, empieza a levantar pendón de las Naciones Unidas por Israel, en el tiempo que todas las naciones se levantan contra Israel, empieza a hacer algo que vale la pena, en donde realmente tú puedes decir como Ruth, tu pueblo es mi pueblo, tu Elohim es mi Elohim, donde tú vivas yo viviré, y donde tú mueras yo también moriré. Este mensaje de la apóstol Dominica Biermann continuará en el próximo programa de Despierta Sefarad. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación a toda Latinoamérica. La invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando a Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrarán